Julio, buenas tardes, un placer tenerte en este café con autor de comienzo de año. Buenas tardes, Bruno, y todos los oyentes del programa. Un placer estar con vosotros y poder compartir un rato con esta charla y tal para hablar un poco de la ansiedad o de lo que os apetezca comentar. Pues muy bien, así recojo yo el guante también tuyo, nos lanzas y lo amplifico a quien está ahora con nosotros, pero a quien se puede incorporar más tarde o nos vea en diferido. Por supuesto que planteéis sus cuestiones, sus dudas y estaremos encantados en la medida de nuestro saber de poder responder, ¿verdad? Bueno, conoce tu ansiedad, aprenda a gestionarla, una visión integradora a la ansiedad, recién sacado en el horno editorial de Desclé de Brouwer. ¿Qué vamos a encontrar en tu libro, Publio? Bueno, mi libro al final es una pretensión que tenía desde hace bastante tiempo de poder aportar algo en relación a la ansiedad, pues que tuviese otra perspectiva, ¿no? O a lo que normalmente conocemos o a los libros, digamos, sobre la ansiedad, ¿no? Que hay en el mercado. Entonces, bueno, al final el libro tampoco es que se descubran cosas que, bueno, pues los psicólogos ahora mismo no sepan, ¿no? O sea, evidentemente en el libro hay psicología, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se explora de alguna manera son, a través de las diferentes corrientes psicoterapéuticas, pues el fenómeno de la ansiedad. Y eso quizás sería lo más importante de este libro, ¿no? El ciclo de la ansiedad, digamos el marco a través del cual se habla de la ansiedad, ¿no? Que es el ciclo de la ansiedad. Y ahora entraremos seguramente en detalle en todas esas cuestiones, Publio. Pero hablar hoy de ansiedad, parece que todos sepamos cuando hay que hablar de ansiedad, de qué va esto de la ansiedad, porque la hemos experimentado de una u otra manera. La palabra estrés, nerviosismo, intranquilidad, desazón, ansiedad, pánico, pues son más frecuentes en el día a día en conversaciones informales. Pero realmente cuando hablamos de ansiedad, al menos la ansiedad que tú reflejas aquí y cómo la describes y la llevas también a ese espacio de los trastornos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad? Bueno, como tú dices, la ansiedad es un término pues que es muy popular, ¿no? Y entonces se le da diversos nombres o sinónimos, ¿no? Entonces se le conoce mucho a la ansiedad por el nerviosismo, por los miedos, la angustia, las preocupaciones, las obsesiones, ¿no? Todo esto son nombres asociados con la ansiedad. Pero si queremos dar una definición un poquito más allá de lo que sería la ansiedad, pues podemos decir que es una respuesta de tipo fisiológica, emocional y cognitiva que se produce, que tiene cierta intensidad y que se caracteriza por una percepción de amenaza, ¿no? Y de una falta de recursos para poder afrontar ciertas situaciones potencialmente adversas, ¿no? Y además en donde se anticipa pues consecuencias negativas. Eso sería un poco la definición de la ansiedad, más O sea, la ansiedad como una respuesta a las circunstancias que nos acontecen, que se manifiesta en diversos canales de nosotros, el cuerpo, el comportamiento, ¿verdad? En nuestro pensar, que tiene una exacto. cualidad anticipatoria ante lo que ha de venir y que otorgamos a esas circunstancias sensación, o sea, perdón, significado de amenaza. Bueno, casi nada, ¿no? Diría, hoy en día que no es amenazante en este mundo, ¿no? Sí, y te pregunto esto porque, oye, ¿podemos acostumbrarnos a la ansiedad y que esta no sea un problema? ¿O quizás acostumbrarnos a la ansiedad termina siendo también el problema? Bueno, yo creo que lo importante es poder gestionar la ansiedad. Entonces hay, como digo en el libro, hay una ansiedad que es normal, que nos acompaña a todos los seres humanos, ¿no? Por el simple hecho de vivir, ¿no? Porque nos encontramos con situaciones difíciles, ¿no? Y a lo largo de la vida, y eso pues nos lleva a tener experiencias de ansiedad. Pero hay otra ansiedad, digamos, que es ya patológica, ¿no? Que es cuando ya por su frecuencia, por su intensidad, pero sobre todo por su duración, porque se extiende en el tiempo, pues entonces ya afecta mucho al funcionamiento cotidiano de la persona y a su calidad de vida. Entonces ahí ya podríamos decir que es una ansiedad que debe ser tratada.
recogiendo eso que compartes con nosotros, Publio, ¿cómo podríamos saber dónde está esa línea, que seguro es fina, para buscar y solicitar ayuda entre las manifestaciones de ansiedad, digamos, que son adaptativas, son normales a las circunstancias, y aquellas que ya empiezan a pasarnos una factura en forma de salud importante? ¿Dónde está esa fina línea? Oye, ¿cuándo es el momento de decir, oye, eso ya ha ido demasiado lejos? Bueno, yo creo que toda persona, sabe cuando no está bien. Yo creo que eso es el indicador más fiable, ¿no? Una persona se siente a sí misma, se percibe y se da cuenta de que no está bien. Hay ciertas cosas que le ocurren, ¿no? Em, Reacciona anómalamente ante ciertas situaciones que en teoría pues no deberían causarle esa ansiedad, puede tener problemas de sueño, etcétera, ¿no? Entonces la persona ya tiene un malestar significativo durante un tiempo, ¿no? Entonces ahí ya diríamos que pueden empezar los problemas. Ujú. Es curioso, tú ahora lo mencionabas también. Hay quien de repente descubre que tiene un problema de ansiedad porque en una revisión odontológica el dentista le señala alguna cuestión que tiene que ver con el desgaste de sus piezas. O es cualquier otro profesional, por ejemplo, un profesional de la fisioterapia, que en ese trabajo con el cuerpo dice, oye, aquí hay mucha tensión, ¿verdad? Y muchas veces uno descubre su relación con la ansiedad, que la lleva encima y casi que no haya sido consciente hasta que otras personas se la hacen ver y se la señalan, ¿no? Efectivamente, porque hay muchas cosas de la ansiedad que pueden ser inconscientes o no queremos verlas o simplemente pues nos hemos acostumbrado a eso y nos parece que es algo corriente, ¿no? Tener esas tensiones, etcétera, ¿no? De manera habitual. Ujú. Mm. Y, y también, y corrígeme si me equivoco en ese sentido, en los últimos tiempos estamos viendo muchas veces, y no sé si te ocurre a ti en tu trabajo, a mí me pasa, que viene la gente y me dice, oye, he ido pues al centro de salud, me ha visto el profesional, el médico, y me ha dicho que tengo un trastorno mixto. ¿Eso qué significa? ¿No? Y parece que se ha terminado asociando mucho el impacto, la bajada en el estado de ánimo, ¿verdad?, con procesos de ansiedad que aparecían antes o ocurrían durante o a lo mejor eran consecuencia A, ¿no? ¿Tiene mucho que ver la ansiedad con nuestro estado de ánimo entonces? Un montón. De hecho, muchas veces hay correlación, ¿no? O comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿no? Esto es así, ¿por qué? Porque al final, bueno, pues las personas, cuando no estamos integradas, cuando hay cosas que no hemos resuelto, cuando, bueno, pues tenemos temas ahí pendientes, ¿no? Em, Al final podemos llegar a experimentar esos trastornos también depresivos del estado de ánimo porque al final somos energía, ¿no? Y entonces en la medida en que no podamos ir resolviendo esos problemas, pues nuestro cuerpo se va desgastando y, bueno, podemos entrar en ese proceso, ¿no? De falta de energía, de desmotivación, etcétera. Ujú. En ocasiones he escuchado también a personas adultas, y es posible que hasta lo haya pensado yo en su momento, ¿no? Que qué suerte tienen pues los más jóvenes, quizás, los niños, los adolescentes, incluso en ocasiones, ¿no? Que no tienen la responsabilidad de los adultos ni sus preocupaciones, no tienen nada de lo que angustiarse. Y hemos llegado incluso a pensar que eso de la ansiedad era solamente algo propio de los adultos. ¿Eso es así o la ansiedad es tan universal que toca a todas las edades? La ansiedad toca a todas las edades. Lo puedes ver en un niño, lo puedes ver en un adolescente, lo puedes ver en una persona adulta, en un anciano. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida todos nos encontramos con situaciones que pueden producir ansiedad. Entonces, un niño puede encontrarse con situaciones que le producen angustia, ¿no? Puede tener conflictos o puede tener ciertas situaciones traumáticas, etcétera, ¿no? Un adolescente también. Y una persona adulta, pues a lo mejor se tienen que encontrar, bueno, pues con procesos de duelo, con procesos, ¿no? de enfermedades, etcétera, ¿no? Tener que afrontar incluso su muerte, etcétera. Entonces, todo esto al final son causas de ansiedad. Entonces, la ansiedad está siempre presente en cualquier época, en cualquier momento de la vida. No sé si fue ayer o antes de ayer,
Los telediarios de mediodía, pues precisamente hablaban de la cuestión de que somos el país con la tasa más alta de consumo de precisamente pues de fármacos para paliar los efectos de la ansiedad, ¿no? Con lo cual la ansiedad ciertamente es un problema enorme, pero parece ser que la solución quizás que estamos adoptando, que de manera generalizada se ha adoptado, pues pasa por el consumo, en este caso de fármacos, que tienen su eficacia, pero también es verdad que tienen sus efectos secundarios y pueden terminar convirtiéndose en un problema. Oye, ¿hablar de ansiedad y su abordaje es hablar de fármacos o hay otras vías que la ciencia también ha mostrado eficaces y que algunas de ellas señalas tú aquí precisamente en tu libro y que pueden ayudarnos a, pues eso, a gestionarlas de una manera, vamos a decir, más natural, más adaptativa, ¿no? ¿Te parece que Sí, entremos ahí? sí, sí. Bueno, al final los fármacos es la solución barata, ¿no? Es la solución más barata, pero también es una solución que no resuelve el problema. Es decir, puede, puede acotar los síntomas, puede reducir esa sintomatología, pero realmente los problemas de ansiedad no se resuelven con la farmacología, salvo que, bueno, pues realmente existan unos déficits, ¿no? A nivel eh, físico, ¿no? Entonces, a nivel hormonal, de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y que haga falta, digamos, ese tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que la medicación es necesaria a veces en ciertas situaciones y sobre todo al principio, ¿no? Y en algunos trastornos siempre va a ser necesario, ¿no? Pero estamos hablando normalmente de trastornos de mayor gravedad, no de los trastornos de ansiedad, ¿vale? Entonces, en ese tipo de trastornos la medicación puede ser necesaria incluso para toda la vida. Pero en los trastornos de ansiedad muchas veces se recurre a, digamos, a los ansiolíticos, etcétera, ¿no? A los ISRS, IRS para reducir la ansiedad, pero como te digo, eso lo que ataca son los síntomas, pero no está atacando el problema de fondo. Entonces, para eso es necesario la intervención psicológica, ¿no? Que lo que busca es atacar el problema realmente, ¿no? Hoy estamos con Publio Vázquez Alonso presentando Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, editorial de Escle de Brouwer, en una conversación muy interesante, Publio, hablando precisamente de ese abordaje, de esas diferentes maneras, ¿no?, de atacar la ansiedad. ¿Qué propuestas compartes con nosotros aquí en tu libro? Bien, en mi libro, como he comentado anteriormente, yo presento el ciclo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque me parece que los componentes fundamentales en la ansiedad tienen que ver con el cuerpo, con las emociones, los pensamientos y las conductas. Dentro de las conductas también incluyo el lenguaje, porque me parece un aspecto fundamental para, digamos, las interrelaciones personales y para que se puedan producir trastornos de ansiedad o para que las personas experimenten ansiedad en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la gestión de la ansiedad tiene que girar en torno a esos componentes, ¿no? En la ansiedad puede haber cosas que vengan del pasado, puede haber cosas que estén sucediendo en la actualidad, en el presente, ¿no? Y también tiene mucho que ver con cómo proyectamos el futuro. Entonces, en la medida en que podamos gestionar los diferentes componentes de la ansiedad, será más fácil que lleguemos a reducirla. Em, si el problema es crónico, porque la persona lleva mucho tiempo, pues a lo mejor la ansiedad no se puede eliminar totalmente, ¿no? Eso también lo explico en el libro. Pero sí, siempre se puede gestionar mejor o reducir, ¿no? Entonces ahí está la clave de todo. Entonces en mi libro
lo que he pretendido de alguna manera es abordar diferentes tipos de técnicas o abordajes, teniendo en cuenta esos componentes. Has mencionado, y entiendo que no es casualidad, ni mucho menos, has mencionado en primer lugar el cuerpo, ¿verdad? Y Mm. eso es algo que llama mucho la atención a quien no tiene experiencia en el trabajo psicoterapéutico, al menos lo he encontrado en alguna ocasión, ¿no? Que ayudas a la persona a que ponga el foco en su cuerpo, a trabajar con su cuerpo y su regulación y te dicen, oye, venía al psicólogo, pensé que íbamos a trabajar con cuestiones más abstractas de la mente y resulta que estoy trabajando en la manera en que respiro o en la manera en que me siento o voy andando o en la manera en que mi cuerpo se tensa. ¿Eso cómo es? Sí, porque muchas veces la gente tiene una idea, pues, muy prefijada de lo que es una psicoterapia, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchas veces tienen la idea de que solamente es ir allí a hablar de sus problemas y tal, y bueno, y que a lo mejor, pues, el psicólogo le va a orientar en todo eso y tal, ¿no? Pero pero es más que eso, o sea, evidentemente en una psicoterapia, pues hay mucha parte que tiene que ver con hablar, ¿no? Con exponer tus problemas y, bueno, ir viendo cosas, ¿no? Pero otro aspecto fundamental tiene que ver con la experiencia, ¿no? Entonces, poder experimentar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, poder hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de las emociones que tenemos, ¿no? De cómo es nuestro lenguaje también, pues eso es muy importante, ¿no? En la medida en que nos vamos haciendo más conscientes de nosotros mismos, pues podemos de alguna manera aprender a gestionar todo eso, porque cualquier gestión empieza por darse cuenta. Si uno no se da cuenta, no puede gestionar nada. ¿Y qué herramientas son las que nos propones en ese sentido para empezar a tomar o profundizar en nuestra conciencia? Bueno, hay muchas. Como te digo, lo que he intentado es integrar diferentes corrientes psicoterapéuticas y ahí está, pues las corrientes humanistas, el psicoanálisis, las corrientes experienciales, cognitivo-conductuales. Entonces, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? De las que nos podemos valer. Entonces, yo lo que he intentado de alguna manera, por resumir, es integrar lo que son las técnicas que provienen directamente de la psicología con técnicas muy antiguas que la psicología está incorporando a su disciplina, pero que vienen del yoga, de la meditación, ¿no? Entonces ahí encontramos pues el yoga físico, encontramos el yoga mental o la meditación, ¿no? Que ahora se conoce por mindfulness, que sería la meditación vipassana, realmente, ¿no? El mindfulness es la meditación budista vipassana. Em, Y entonces, bueno, pues lo que he pretendido, como te digo, es aunar ese tipo de técnicas, ¿no? En el libro. Cuando hablamos de yoga o de estas técnicas ancestrales, de esta meditación o estrategias de meditación evolucionada también a un mundo pues, más occidental, más acelerado, ¿no? Estamos hablando de herramientas que tienen una validez, un amparo de la ciencia, o estamos hablando de cuestiones de índole espiritual, no sé si esotérica. Ayúdanos a aterrizar esto, por favor. Bueno, en el yoga, digamos que hay dos principales vías, aunque hay muchas, ¿eh? En el yoga, en la meditación hay muchas vías, pero podemos distinguir dos grandes vías. Una vía es la de la autorrealización o la de tipo espiritual, ¿no? Y otra vía es la de la salud. Entonces, lo que ha hecho la psicología de alguna manera es coger ciertas técnicas del yoga, provenientes del yoga o de la meditación, para incorporarlas a la psicología. ¿Qué es lo que ha hecho? Buscar aquellas técnicas que son más adogmáticas o que
digamos, tienen un menor contenido de tipo espiritual o religioso, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, las técnicas de relajación, las técnicas de respiración del yoga, las técnicas corporales, ¿no?, del yoga físico, del hatha yoga, y el mindfulness como meditación vipassana, pues encajan muy bien con la psicología. Esto no significa que luego cada persona pueda tener ciertas inquietudes espirituales, ¿no?, que son totalmente legítimas, y es más, un trabajo interior probablemente llevará a cierto sentido existencial, espiritual en una persona, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que saber es que la psicología de alguna manera ha pretendido desde su enfoque adogmático, ¿no?, y científico, pues adoptar ciertas técnicas que sean más asépticas, y entonces ha escogido algunas, ¿no?, que provienen del yoga o de la meditación. Podemos entonces entender que esta respuesta, que a la que llamamos ansiedad, que pueda ser patológica o no, pero que facilita nuestra adaptación al entorno, tiene unos mecanismos. Entonces, entendiendo esos mecanismos y poniendo a disposición de los mismos las herramientas mecánicas, conductas oportunas que consiguen una mejor gestión de nosotros, podemos reducirla. Suena muy bien. Y además, no solamente suena bien, los que nos dedicamos a esto sabemos que funciona. Pero ¿por qué le cuesta a la gente tanto, en tu opinión, dedicarse un tiempo precisamente para desarrollar este tipo de habilidades que tienen que ver con su gestión y su bienestar? Bueno, todo es un compendio de cosas, ¿no? Porque evidentemente no nos educan para darle una importancia a la psicología. Yo siempre digo, ¿no?, que la psicología debería estar ya en los colegios, ¿no? Tiene que haber una educación emocional, etcétera, ¿no? Cuanto antes se empiece, mejor. Por otro lado, pues oye, el tipo de sociedad en la que vivimos tampoco ayuda a nada, ¿no?, a que las personas, pues podamos tener cierto tiempo para nosotros mismos, para nuestra salud, para conocernos, etcétera, ¿no? Porque las prisas, el piloto automático, los automatismos, ¿no?, las urgencias, etcétera, de esta sociedad en la que vivimos nos lleva, pues, a estar siempre en lo exterior, ¿no?, volcados hacia afuera y muy poco hacia adentro. Las personas también es verdad que, oye, pues entre el trabajo, la familia y tal, pues es difícil a veces encontrar tiempo, ¿no? Pues para meditar, ¿no? Yo tengo pues muchos alumnos o clientes que intentan practicar la meditación, pero que, bueno, pues me exponen los problemas que tienen, ¿no? Pues puede ser resistencias que tienen para encontrarse a ellos mismos, que también pasa, ¿no? Pero también es bueno porque esta sociedad tampoco nos ayuda, ¿no?, con la falta de tiempo. Por eso también la gestión del tiempo es importante, ¿no?, para la ansiedad, ¿no? El que logremos gestionar un poquito nuestro tiempo, ¿no? Poner orden ahí para que podamos también sacar algo de tiempo para nosotros, para nuestros equilibrios personales, ¿no? Bueno, qué importancia esa llamada, ¿verdad?, a la necesidad de una educación y un espacio para crecer en el conocimiento de lo que somos y en nuestra gestión, ¿no? Esa educación emocional a la que tú hacías referencia. Desde el principio estamos hablando de la ansiedad como una respuesta a circunstancias que acontecen en nosotros, en nuestro entorno, el exterior, pero también el interior. Sin embargo, la ansiedad también es algo que se puede manifestar como fruto de un aprendizaje, es decir, aprendemos a reaccionar y gestionar las cosas de Mm. nuestra vida de una manera determinada y eso en el tiempo pues, puede llevar también su ansiedad, es decir, que podemos aprender a manifestar ansiedad, ¿no? Exacto. Bueno, al final son reacciones condicionadas, son hábitos, ¿no?, que se van instaurando, ¿no? Es posible que todo eso tenga su origen en algo que pasó, pero luego a raíz de eso la persona en su proceso adaptativo, ¿no?, y a través de ciertos mecanismos de defensa, etcétera, pues lo que busca es manejarse con eso como puede, ¿no? Muchas veces de una manera poco consciente, reactiva, ¿no?, automática. Y entonces, a partir de ahí,
empiezan a realizar ciertas conductas, etcétera, y eso lleva a que se vayan instaurando pues hábitos en la persona, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, es que las causas de la ansiedad y de su mantenimiento son múltiples, ¿no? Hay cosas que pueden venir del pasado, luego está pues los significados que le damos a las cosas, el sentido existencial, eh, la falta de contacto con el presente, como he comentado también antes, y luego nuestras reacciones ante lo que pasa, ¿no? Cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Y a partir de ahí, ¿qué mecanismos se ponen en marcha? Precisamente, y amplía lo que consideres oportuno, ¿verdad? En esas reacciones que tenemos y en esos mecanismos que se ponen en marcha, algo que descubrimos y que es característico de las personas que viven con o vivimos con ansiedad o experimentamos ansiedad en diferentes grados y momentos, son pues aspectos que tienen que ver con la evitación, aspectos que tienen que ver, digamos, con la huida o el no querer afrontar esas circunstancias que nos despiertan tanto malestar. Sin embargo, curiosamente, para protegernos de esto, ocurre que alimentamos la ansiedad y para gestionar esto necesitamos precisamente enfrentarlo más que oírlo, ¿no? Al final esto muchas veces a la gente le cuesta entenderlo, ¿verdad? Resulta que, oye, estoy haciendo cosas para sentirme mejor y resulta que eso redunda en que se fortalece mi ansiedad. ¿Eso cómo es? Claro, porque es que a corto plazo evitar una situación de ansiedad reduce la ansiedad, pero a largo plazo lo que hace es mantenerla. Entonces, por eso los psicólogos tratamos que los clientes se expongan a las situaciones de ansiedad. Hay psicólogos que son muy radicales y pretenden que la exposición sea masiva, ¿no? O sea, que cuanto más te expongas y más intensa sea esa exposición, pues mayores serán los efectos, ¿no? Para la reducción de la ansiedad, ¿no? Aunque al principio esa ansiedad suba, ¿no? Mucho. Sin embargo, bueno, pues hay otro tipo de abordajes que tienen en cuenta un poco las diferentes escalas de ansiedad para poder ir graduando esa exposición. Pero sí, sí, la exposición es muy importante para abordar la ansiedad. Lo que pasa es que tú puedes tratar un trastorno de ansiedad con exposición y vas a reducir el síntoma, pero a lo mejor no estás resolviendo el problema. Porque el problema de fondo puede estar en un conflicto, puede estar en alguna experiencia traumática, puede estar en unos déficits que se han tenido a lo largo de la infancia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tú puedes hacer que la persona se exponga a esa situación, ¿no? Y que efectivamente su ansiedad se reduzca. Aunque al principio suba, luego termina por reducirse. Pero entonces la persona puede em, trasladar el objeto de su ansiedad a otra cosa, puede desplazar ese objeto o situación que le produce ansiedad a otra cosa. Entonces, a lo mejor antes tenía una fobia, ¿no? Y eso se desplaza a otro tipo de obsesión, ¿no? A una obsesión, digamos, clásica, ¿no? Y ya no es una fobia, o a lo mejor aparece otro objeto fóbico. O sea, es decir, la exposición muchas veces es muy efectiva con la situación concreta o el objeto fóbico concreto, pero a veces no se generaliza a otro tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, por eso es muy importante trabajar desde diferentes planos o con diferentes herramientas. Hablando precisamente de estas cuestiones y diferentes expresiones de la ansiedad, en alguna ocasión me han llegado a comentar, empecé a temer una cuestión que me preocupaba en el trabajo y ahora lo que temo realmente es agobiarme y preocuparme cuando estoy en esa situación en el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que lo que originalmente a lo mejor creo esa ansiedad luego se transforma y muta a, ya no me da pavor esa situación, sino el ponerme mal en esa situación, ¿no? Porque al final la mente lo que necesita es carnaza.
Lo que necesita es tener algo en donde poner foco de su ansiedad. ¿Sabes? Porque el malestar, cuando no se resuelve, cuando la persona no se integra, cuando la persona no resuelve ciertas situaciones, cuando no empieza a vivir de una manera más plena, más armónica, más en equilibrio consigo mismo, con los demás, cuando no ha trascendido determinadas cosas, cuando no ha superado creencias limitantes, cuando no ha transitado por diferentes emociones, es decir, cuando la persona no se ha integrado lo suficiente, cuando no ha madurado lo suficiente, entonces eso sigue estando ahí. Y entonces podemos resolver una cosa, pero aparece otra. Cambiamos el foco, vamos moviendo el foco de una cosa a otra, ¿no? Y ese es el problema. Que la mente siempre está de alguna manera buscando ¿eh? Cosas en las que, Que sea, de las que preocuparse o de de las las que que no. preocuparse, efectivamente. Claro, ¿por qué? Porque es que no se ha resuelto Ujú. el Y problema raíz. en las diferentes maneras de manifestarse la ansiedad, ya a un nivel de trastornos, la expresión ataques de pánico, crisis de ansiedad, ansiedad extrema, también empieza a estar bastante normalizada y con una cierta, lo vimos con una cierta generalidad en nuestro entorno, ¿no? Eh, de repente un día uno, sin entender por qué, viene en el salón de casa o en el escritorio, en la oficina o paseando por la calle, pues siente que, oye, parece que el corazón se te va a salir por la boca o que va a acontecer algo, no se sabe qué terrible, pero sientes un vacío, una congoja interna que es casi premonitoria, ¿no? Y termina uno a lo mejor en urgencia sintiendo que algo realmente le está pasando y ciertamente está pasando algo en nosotros, ¿no? Y le dicen, visita un psicólogo. Eso ha No, sido una crisis de ansiedad, ¿no? Y dice, joder, pero si sentía que me iba a morir a la vuelta de la esquina, ¿cómo que solo es no, ansiedad eso? se da mucho, hay muchos ataques de pánico en la gente, ¿no? Y en todo tipo de personas y tal. A mí me vienen muchos clientes que han experimentado ataques de pánico y a veces estos se dan de manera pura, como tú dices, ¿no? Estoy tranquilamente haciendo algo, viendo la televisión, una serie, ¿no? Y de repente me empiezo a sentir mal y bueno, me da una crisis de angustia, ¿no? Y lo pasan realmente mal, ¿no? A veces están celebrando el cumpleaños de sus hijos, ¿no? Y les da un ataque de pánico, ¿no? Cosas así, fíjate. Sin embargo, otras veces, pues esos ataques se dan vinculados a otros tipos de trastornos de ansiedad, como pueden ser, pues, trastornos fóbicos o trastornos de ansiedad generalizada, am, trastornos obsesivos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, el ataque de pánico al final es una manifestación de la ansiedad y como tal es producto de un malestar, de algo no resuelto y entonces, bueno, pues se puede dar en muchos tipos de situaciones, ¿no? En ese sentido, pareciera a veces que hablamos de experiencias puntuales, pero fíjate, aprovechando también que algunas personas que nos acompañan hoy en directo, pues participan aquí del chat, concretamente, y ya lo muestro ahí, pues Dora Cruz hace este comentario, si tienes a bien contestarle. Buenos días, a los que padecemos ansiedad, la ansiedad nos va a acomodar toda la vida, nos va a durar toda la vida, y en ese caso, ¿qué hemos de hacer? Bueno, Dora, encantado y gracias por tu pregunta. Bueno, es verdad que la ansiedad siempre va a estar ahí, pero estamos hablando de la ansiedad normal, ¿vale? O sea, la vida siempre nos va a llevar a experimentar ansiedad. En cuanto a la ansiedad patológica, eh, se puede reducir y se puede gestionar. En algunos casos se puede superar totalmente. ¿M? En otros casos a lo mejor no, porque es un trastorno ya muy crónico y a veces pues cuesta mucho superarlo, ¿no? Hay muchas resistencias por parte de la persona, puede haber muchas causas por las que, bueno, pues el avance sea más lento o más reducido. Pero lo que sí puedo asegurarte, Dora, es que si tú te comprometes con la gestión de la ansiedad, con un proceso de conocimiento interior
con una terapia que tenga cierta profundidad, cierta continuidad en el tiempo, estoy convencido de que tú lograrás gestionar mucho mejor tu ansiedad, reducirla en un nivel suficiente como para que puedas tener una calidad de vida y puedas sentirte más o menos bien. Evidentemente no podemos pretender sentirnos bien siempre, Sí, porque eso es utópico, pero sí tener bienestar y tener cierta calidad de vida. Pero para eso hay que pasar por donde hay que pasar, ¿no? Es decir, esto no nos llega del cielo, no podemos pretender que si llevamos mucho tiempo funcionando de una manera, pues simplemente con 2 o 3 sesiones y con un poco de mindfulness, pues nos vayamos a encontrar de otra manera, ¿no? Es necesario trabajarse uno mismo. Entonces, por eso es importante dedicar un tiempo también de nuestros espacios cotidianos, pues para esto, ¿no? Para poder, bueno, cultivar un poquito todas estas técnicas de meditación, de yoga, que ayudan tanto, ¿no? Hay muchas otras técnicas que también nos ayudan a gestionar la ansiedad, evidentemente, ¿no? Oye, hasta un masaje nos puede venir vaya. fantástico, ¿no? Para la ansiedad. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De comprometerse un poquito con ese camino de desarrollo, de autoconocimiento, y entonces seguro que vas a mejorar en cuanto a tu ansiedad. Pues ahí quedó. Muchas gracias, Dora, por esa cuestión que compartías con nosotros. Estábamos en esta precisamente en esa respuesta a Dora y en esa conversación que tenemos hoy con Publio Vázquez presentando su libro Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Y Publio, nos hemos acercado ya al final de este café con autor así de Bu rápido. Qué rápido ha pasado, ¿no? Pero Sí, vamos, se me ha hecho súper rápido, se ha pasado ¿eh? rápido. Pero muy Una rápido. visión integradora de la ansiedad. Bueno, con nervios no lo hemos vivido, me parece que no. A lo mejor eso, curiosamente, también hace que las cosas a veces pasen rápido de una manera sana y natural, ¿no? Vivirlas así. Claro, claro que sí. Pues me gustaría ir cerrando de alguna manera este café con autor con una invitación tuya a quienes nos escuchan ahora o nos vean luego precisamente a la lectura de tu libro. Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Así que si tienes a bien, pues eso, y hacer esa invitación y contar esas bondades que compartes con nosotros en tus libros, pues estará estupendo. Bueno, yo creo que tú ya has vendido muy bien el libro. No sé si es necesario que yo lo venda más, porque ya lo has vendido tú muy bien y bueno, yo solamente invito a los lectores a los que nos están oyendo, bueno, a que lean el libro, a ver qué les parece. Yo creo que les puede aportar cosas porque, bueno, dediqué bastante tiempo a trabajarlo, a integrar diferentes cosas de las diferentes corrientes de psicoterapia, del yoga, del mindfulness, etcétera. Y bueno, pues creo que les puede ayudar. Entonces, bueno, siempre es más barato que una sesión de psicoterapia. Evidentemente no es equivalente porque la psicoterapia no se puede reemplazar por nada, pero bueno, tiene, digamos, una función psicoeducativa el libro, ¿no? Y entonces yo creo que también la psicoeducación es muy importante y también para que las personas cuando se enfrentan a la ansiedad o cuando van a la consulta de un psicólogo, pues sepan mejor y puedan comprender, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y eso es un poco la pretensión del libro, el poder ayudar a la gente a que entienda un poquito mejor los trastornos de ansiedad y qué hacemos los psicólogos con ello, ¿no? Pues ahí quedó esa respuesta y lo constato, es una lectura sencilla, rigurosa, con muchos ejemplos y salidas, ¿no? Que necesitamos entender, pero también reflejar luego ese entendimiento en mecánicas que sean válidas, que sean, oye, pues facilitadoras de la vida que vamos buscando y construyendo. Publio Vázquez Alonso y a quienes nos habéis seguido hoy también aquí en el directo, gracias por vuestros comentarios. Desde Cuba, Ana Luisa o Juana Fernández también, una amiga de la casa, ¿verdad? Aquí Dora Cruz también, que bueno, nos planteaba una pregunta y bueno, Toñi Donoso, Tenti Cortijo, muchísimas gracias por vuestra presencia.
Para las semanas que vienen por delante de enero volveremos a lanzar Café con Autor, os iremos avisando. Ahora, Publio, agradecerte la presencia en este Café con Autor del arranque del año nuevo, del 2023, presentando un libro muy interesante que viene a sumarse a la maravillosa colección que tiene, ¿verdad?, de Escle de Brouwer. Y bueno, pues espero que volvamos a coincidir en otra y que tengas una semana maravillosa. Y a los amigos y amigas, Sí. pues igualmente, desearles lo mejor para esta semana. Yo quería agradecer, oye, a ti y a la editorial, ¿no? Por darme esta oportunidad para presentar el libro y, por supuesto, a todos los que nos están oyendo por estar ahí, acompañarnos en esta charla y bueno, desearos todo lo mejor para 2023. Buen deseo ese. Publio, fortísimo abrazo, amigos y amigas. Hasta pronto desde Café con Autor. Un abrazo fuerte para todos. Hasta Un abrazo. luego. Adiós.